En medio de un mundo medieval corrompido por monstruos malignos, papas corruptos y reyes codiciosos que parecen haber sido sacados de Juego de Tronos, existe un honorable caballero que intentará recuperar la paz del reino. ¿Y cómo? Pues a punta de espadazos, por supuesto. Eso es Hortensia Saga, el resumen. Comenzamos rápidamente sin vaselina, en medio de una rebelión donde el reino de Hortensia estaba siendo atacado por su reino vecino Camelia. Sí, ambos reinos tienen nombre de abuelita. Dentro de todo ese desmadre conocemos a un caballero hortensiano llamado Fernando, que tras escuchar de este gato mágico que su rey y princesa Mariel estaban siendo atacados por Rugis, el duque de Camelia, decide irse con su hermano Maurice a salvarlos. Todo mientras que de la nada aparecen unos símbolos de invocación que inundan la ciudad de monstruos genéricos que empiezan a atacar a los pueblerinos. Y si ya de por sí las cosas estaban bien jodidas, añade que los hermanos al llegar al salón real se encuentran al rey muerto y a Rugis convertido en un hombre lobo gigante. Maurice intenta hacerle frente, pero queda tuerto en el proceso, dejando a Fernando solo contra el lobo. Pero cuando justo estábamos por saber el desenlace de la pelea, un fundido negro corta de lleno el clímax para presentarnos al verdadero protagonista de esa historia, Alfred, el hijo de Fernando, quien su tío visita para entregarle la espada de su padre, dando a entender que había muerto a manos de Rugis. Sí, son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, pero no te preocupes, porque para esto estoy yo aquí. Resulta que Camelia era un pequeño reino aliado que junto a un país llamado Olivier fungía como protector de Hortensia ante invasores y enemigos. Claro, hasta que Rugis los traicionó, y aunque no pudo concretar su golpe de estado, logró asesinar al rey de Hortensia, dejando a su hijo menor Chariot como el nuevo rey, gracias a que Mariel desapareció. Sin embargo, pese a que el reino está literalmente en llamas, nuestro prota no baja los brazos y le pide a Maurice que lo entrene y convierta en un honorable caballero como su padre. Su tío tuerto no se lo acepta, pues entre otras cositas, renuncia a la orden real para dedicar su vida a enseñarle todo lo que sabe, convirtiendo a Alfred en el amo y señor de su tierra natal, Albert. Pero esa no será la única labor que tendrá nuestro pana Mauricio, ya que resulta que se trajo consigo a la princesa, y para protegerla le cortó el cabello haciéndola pasar por un simple niño llamado Marius. ¿Y saben quién se creyó esa pendejada? Exacto, el prota y todo el reino parece ser. De esta manera, Alfred comienza a tratar a Marius como un bro más, y en respuesta, la princesa promete convertirse en alguien fuerte. De esta manera pasan largos 4 años, donde ya vemos a un Alfred adulto dirigiendo un escuadrón y teniendo de escudero a Marius, que literalmente se convirtió en una hermosa mujer. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ni siquiera lo disimula. Amigo, tiene voz de mujer, cara de mujer, arcillos y un jodido pelo de mujer, y nadie sospecha ni siquiera un poquito. Yo tenía entendido que la gente de medioevo era estúpida, pero ya esto es pasarse. En fin, el descaro de esta tipa es el menor de nuestros problemas. Al ver que el escuadrón de Alfred se topa con una pila de cadáveres aliados, solo para ser emboscado por una lluvia de flechas cameliana, que empieza una sangrienta batalla donde conocemos a Roy, un comandante y poderoso arquero cameliano, que, entre otras cositas, tiene un parecido bien demandable con el de Roy de Fire Emblem. El plagio con patas comienza un intenso duelo con nuestros protas, a quienes la falta de experiencia les juega en contra, siendo ampliamente superados y teniendo que ser salvados por Maurice, quien con su sola presencia hace que los camelianos se retiren por ahora. Los días pasaron y ahora vemos a Alfred masacrando ferozmente goblins, mientras que Marius y la sirvienta de la mansión, Nonoria, visitaban la tumba de la familia del prota, donde nos cuentan que él tenía una hermana menor llamada Bear, que nació medio enfermita, teniendo que pasar la mayor parte de su tiempo en cama, hasta que murió en un misterioso accidente cuando su carruaje se cayó por un barranco. Y si creen que esto es una data irrelevante para la trama, déjenme decirles que sí, en efecto lo es. Lo importante es que en un pueblo de camino a casa, las waifus encuentran a unos niños random que empiezan a hablarles acerca de la leyenda del monstruo de la caverna, capaz de atacar a cualquiera que ose entrar a su guarida, con su poder para transformarse en cualquier cosa que le plazca, como un dragón o un hombre lobo. Lo que atrapa la atención de Marius, al pensar que dentro podría hallar la respuesta acerca del asesinato de su padre. Ya todos juntos en la mansión, Alfred decide ir a comprobar la existencia de ese tal monstruo, especialmente para que los niños no vayan a cometer la pendejada de hacerlo ellos. Y dicho y hecho, pues cuando nuestros protas andaban de camino a la cueva, una madre desesperada visita la mansión contando a la Nonoria que su hijo se había ido solo a la caverna. Así que la Maeve valientemente empaca sus cosas y se va a la tenebrosa cueva encontrando al niño. Pero las cosas se complican pues no logra encontrar la salida. Y para más Inri es atacada por una camada de goblins que cuando estaban a punto de comerse a la waifu, Alfred logra encontrarla y salvarla, gracias a que uno de los túneles encontró uno de sus lazos. Sí, el pan es tan inteligente como para intuir que Nonoria estaba en la cueva solo por un pedazo de tela, pero es incapaz de usar sus neuronas para darse cuenta que Marius es una mujer. En fin, la hipocresía. En ese momento, uno de los tantos túneles de la cueva empieza a brillar, llamando la atención de Alfred y Marius, quienes se van a investigar llegando hasta un manantial, donde se encuentran a nada más y a nada menos que a un hombre lobo, muy parecido a Rugis, lo que hace que Alfred pierda los estribos y sucumba ante su sed de venganza, mientras que Marius le da una crisis de ansiedad que hace que caiga al mar. Finalmente, es salvada por Alfred, que tras calmarse y derrotar al lobo, nos revela que el monstruo de la caverna en realidad era el manantial, pues era capaz de materializar los miedos de quienes lo visitaban.
necesitaban. Ya con el niño devuelto a su madre y con el día salvado, nuestros héroes se van a casita a mimir. Al día siguiente nos enteramos que el rey Chariot tiene de tutor a este papa llamado Val, que como buen papa medieval es malvado, tanto que ha usado a Chariot para obtener poder político y así ser él quien verdaderamente controle Hortensia en las sombras, teniendo incluso un ejército personal llamado la Orden Eclesiástica, que cita a Alfred a la capital. A Marius le parece medio sospechoso y se empieza a preocupar por él, pero al prota le chupa un pingo y decide ir de todos modos. Así Alfred y Maurice llegan a la capital, donde conocen a George, el capitán de la Orden, quien manda a nuestros héroes a investigar un pueblo fantasma donde se han avistado una serie de no muertos. Alfred, como persona normal, le pregunta por qué coño no lo hacen ellos, pero Maurice lo calla y acepta por él. De esta forma, nuestros panas se dirigen al pueblo, donde Marius nos cuenta que una bruja infestó a sus habitantes con una peste petridérmica que hizo que todos se convirtieran en piedra. Y para que la epidemia no llegara a la capital, la iglesia decidió aislar al pueblo, condenándolos a una inminente muerte. Al llegar, nuestros panas se dan cuenta que en efecto es un mapa de Resident Evil, topándose con un viejo misterioso que andaba luchando solo contra una horda de caminantes. Alfred y compañía lo salvan, pero el tipo, en vez de agradecerles, arremete contra ellos y se aleja al escucharlos que vienen de parte de la iglesia. Sin embargo, Alfred, como siempre, anda todo basado, intuyendo que el extraño era en un pasado un habitante del pueblo, por lo que se vuelven a reunir con él, esta vez en el cementerio, donde le comentan que ninguno de los zombies son realmente habitantes del pueblo, pues todos esos monstruos llegaron hace 4 años en círculos de invocación, lo que alivia al pana, haciendo que baje la guardia y nos cuente que se llama Tiflot, y en efecto, es el hijo del sacerdote local. Bueno, ya sabemos que el sacerdote tan católico no era, y gracias a que encontró el diario de su padre, nos enteramos que todos los habitantes murieron por la peste, gracias a que el papa los alentó a quedarse en el pueblo, alegando que era una prueba de Dios. En ese momento, un grupo de soldados de la iglesia rodean a los nuestros, cuando de pronto, de la nada, sale un jodido gigante a empeorar la situación. Pero no te preocupes, porque Alfred y compañía derrotan al monstruo fácilmente. De esta manera, Tiflot logra despedirse de los muertos para finalmente unirse al team de Alfred. Al llegar a la mansión, el grupo se alista para volver a ir a la capital, esta vez para averiguar por qué los soldados eclesiásticos los atacaron. Ya en el camino se encuentran un carruaje rodeado de cadáveres y dentro 2 niños gemelos color cartón provenientes de un imperio vecino. Y el prota, al ver que no entienden su lengua, supone que eran esclavas, por lo que decide llevárselas. Tras ello, el grupo decide pasar la noche en el pueblo más cercano, donde vemos que los niños no se despegan de Alfred, abrazándolo a cada rato y hasta queriendo dormir con él. Pero yo, siendo ustedes, no les agarro mucho cariño, pues en la madrugada vemos a los gemelos cuchicheando y planeando algo en perfecto japonés. Así es, se han hecho los boludos todo este tiempo. Al día siguiente, nuestros panas llegan a la capital, donde conocemos al comandante Bertrand, quien junto a Marius y Tiflot se llevan a los gemelos a un orfanato. O eso querían hacer, porque los niños escapan y justo en ese momento, unos monstruos empiezan a atacar la catedral donde se encontraba el papa. Y adivinen quiénes son los responsables. Exacto, los gemelos, quienes resultan ser Saria y Elba, 2 asesinos camelianos que iban tras el papa y su fuente de poder, un objeto conocido como la reliquia. ¿Y qué es la reliquia? Pues esa data te la cuento más adelante, porque Alfred y su combo entran en escena siendo atacados por la magia diabólica de los gemelos, que al toque es abatida por los poderes del papa, porque obviamente Cristo Rey es más fuerte que el diablo. Y cuando parecía que los gemelos iban a ser derrotados, aparece un dragón todo mal hecho que, tras echarse un PvP con Didier, el caballero más fuerte del papa, va y escapa junto con los gemelos. En ese momento nos revelan que antes de que todo eso sucediese, Maurice y Alfred fueron a visitar a George, quien les revela que el papa junto con Didier fueron quienes los mandaron a atacar. Asimismo nos cuenta que este malévolo par ha estado usando el poder de la reliquia a su favor, causando estragos por toda Hortensia. Y entre otras revelaciones, nos enteramos que el dragón es en realidad una cameliana llamada Teresia. Pero, ¿qué tiene todo esto de relevante para la trama? Nada en realidad, pero mírenla, tremenda waifu. Tras ese ataque, nuestros panas viajan al reino de Olivier a entregarle una carta de George a Adelaide, la líder del lugar, que parece ser la única que se da cuenta que Marius es la princesa. Por fin, alguien con neuronas. En la carta, George la ponía al tanto de las intenciones de Didier y el papa, invitándola a unirse a su facción, pero esta rechaza la oferta, alegando que no puede actuar hasta que no acabe con una serie de barcos espías que han estado merodeando su territorio. Tras ello, se queda a solas con Alfred, revelándonos que ella, al igual que él, quedó huérfana hace 4 años, tras esa fatídica noche en Hortensia, cuando de pronto Didier y su ejército irrumpen la paz del reino, causando disturbios y apresando a Delgeir bajo el cargo de rebelión, pues todo ese tiempo había estado buscando a la princesa y siendo una clara opositora al papa. Todo mientras Alfred veía sin poder hacer nada, pues desde fundar su espada y ayudarla, indicaba hacerse enemigo de Hortensia. Y para empeorar todo, el dragón entra en escena junto a una flota de soldados camelianos, haciendo que a Didier no le queda de otra más que liberar a la waifu y ponerse a defender el reino. En medio de la batalla, Delgeir se encuentra con Roy, que resulta ser el asesino de su padre, empezando así un duelo en donde Alfred y Marius se unen. Pero cuando justo estaba por venirse lo bueno, las tropas camelianas vuelven a retirarse teniendo la ventaja. Literalmente el ataque duró 1 minuto, tardando más llegando el barco. Sin embargo, esta vez Delgeir le pregunta por qué coño lo hace, a lo que Roy le responde para protegerla. Todos se quedan con cara de what the fuck, ¿qué dice este pendejo? Hasta que llega el momento en el que Delgeir tiene que nuevamente entregarse a la iglesia, donde a Alfred se le prende el foco e intenta convencer a Didier que la libere, usando como pretexto sus acciones en combate, que deja más que claro su lealtad
lealtad hacia Hortensia, haciendo que el Caballero Negro entre en razón y decida liberarla. Espera, ¿entonces todo esto fue un plan de Roy para salvarla? ¿Por qué carajos un asesino traicionero querría salvar a esta tipa? Pues bueno, increíblemente todo tiene una explicación. Resulta que Teresia, aparte de dragona, es vidente. De esta forma logró enterarse que Adelheid iba a ser encerrada, así que Rugis decidió ayudarla al ver que era opositora del Papa, pues le beneficia demasiado tener a Hortensia dividida. Dicho así, hasta tiene sentido. Tras ello, nuestros panas se van a una isla tropical, pero no de vacaciones, pues resulta que apareció una supuesta tipa que se proclama como la princesa Mariel, por lo que George mandó al team de Alfred a investigarla, resultándose esta tipa que más que una princesa, parece ser una idol, y aparte ni siquiera es rubia. Tremendo pendejo los isleños, se comieron el bait. Y si ya de por sí solo es un peligro enorme que ande por ahí proclamándose como la princesa, añádele que la tipa anda gritando a todo pulmón que acabará con la iglesia, con este robot de juguete. Así que antes de que la gente de la iglesia la suicide, Alfred y su gente van a confrontarla, momento en donde la chica le revela toda la verdad. Resulta ser que ella se llama Mari, y todo empezó porque un día andaba jugando con su amigo de la infancia, Jim, a que ella era la princesa y él su caballero, cuando de pronto unos tipos los escucharon y extendieron el chisme por toda la isla, creando un culto y toda una resistencia en base a su persona, no quedándole de otra que seguir el juego. Al oír esto, nuestro prota lo convence de que se dejen de pendejadas. Es así como al anochecer, ambos le cuentan a sus súbditos la verdad, lo que obviamente los enoja, y en medio de esa funa el gigante de madera empieza a moverse y atacarlos, resultando ser obra de los gemelos, así que todos unen sus fuerzas para derrotar al gigante y salvar a Mari. Y en medio de ese lío vemos que la verdadera princesa despierta un extraño poder dorado que termina de acabar al gigante. Ya vencido, los gemelos escapan, y al día siguiente el team de Alfred se regresa a su casita, no sin antes Mari pedirle a Marius que por favor le prometa que encontrará la verdadera princesa. Pasan los días y ahora Alfred, Tiflot y Marius se van a investigar un pueblo rico en hierbas medicinales que de la noche a la mañana quedó completamente desierto, o eso es lo que dicen los rumores, porque al llegar, oh sorpresa, la gente de la iglesia tiene cerrado el lugar, así que nuestros panas deciden infiltrarse en el pueblo, donde se enteran que la iglesia tomó el control del lugar, especialmente de su hospital. En esas conocen a Bel, un ex sacerdote, quien les revela que dentro del hospital la iglesia hace experimentos humanos con enfermos patridérmicos, así que los nuestros se arman de valor y se infiltran en el hospital, topándose con una horda de zombies que derrotan. Por cierto, bien turbio el hospital, ¿no creen? Pues bueno, se pondrá aún más, pues al llegar al sótano se encuentran con todos los enfermos de pestes tirados en el suelo como perros, cuando de repente entra un tipo gigante junto con un doctor que les revela que todos estos experimentos fueron hechos bajo las órdenes del mismísimo Papa. De esa forma, nuestros héroes combaten con el gigante hasta derribarlo, lo que hace que aparezca un peligro peor. Didier, que con solo una mano manda a volar a Alfred y a sus compañeros, soltando así el pelo de Marius, pero lejos de darse cuenta que es la princesa, el tipo la acusa de bruja y la culpa de ser la responsable de la peste. Al final, Didier se la lleva mientras Alfred y Tiflot son encerrados en una celda, donde Lucan, el guardia real, les revela que Marius será ejecutada. Al oír eso, Alfred y Didier logran escapar para rescatarla, mientras que Didier finalmente se percata que es la princesa, por lo que decide contarle la gran verdad. Es así como a base de magia le devuelve sus recuerdos, teletransportándola a un flashback donde nos enteramos que tras la muerte de su madre, el rey intentó revivirla con la reliquia, lo que en consecuencia trajo monstruos y básicamente toda la desgracia que azota el reino. Mientras sucedió eso, Alfred y Tiflot terminan de escapar por la casual y muy conveniente llegada de Maurice. Sin embargo, en la salida se encuentra con Lucan, empezando así una emocionante batalla con Maurice, quien aprovecha el momento de adrenalina para por fin revelarle al tonto de Alfred la verdadera identidad de Marius, por lo que el prota se va corriendo a rescatarla de la horca. De esta manera, en una épica escena, Alfred logra cortar la cuerda tirando su espada, y tras ello empieza a pelear con Didier, y cuando el caballero negro estaba por acabarlo, entran en escena todos los aliados que Alfred realizó en el camino, empezando así una feroz y sangrienta batalla donde los buenos esta vez salen victoriosos, obligando a Didier a escapar. Ya llegando a casita, Alfred se arrodilla ante Mariel y le jura lealtad eterna. Ahora sí, gente, se viene lo bueno, pues la noticia de que la princesa Mariel sigue viva hace que todas las facciones anti-iglesias se vayan uniendo al lado de la princesa, empezando así una guerra. Y ya con Mariel vestida como una princesa, vemos como nuestros panas se alistan para la batalla y por supuesto asimilan la idea de que uno de sus amigos resultó ser una princesa, cuando de repente son convocados por Adelheid, que se lleva al grupo a una choza donde conocemos a una niña llamada Lacroix, que resulta ser una bruja que con magia duerme a la princesa, sometiéndola a una prueba donde la pone a revivir la muerte de su madre, todo para revelarle que la reliquia es la trifuerza de este mundo, es decir, es un objeto capaz de otorgarle a su portador un poder inmesurable. Así que la bruja la somete a un juicio, colocando el poder de la reliquia a su disposición. Sin embargo, la princesa aprende de los errores de su padre y de un espadazo rompe el pergamino, despertando y superando la prueba, estando ahora más que preparada para pelear contra el Papa y la reliquia, cuando de pronto vemos una premonición de Teresia donde vemos a Alfred asesinado. Sí, así como lo oyes, mientras que todos los aliados opositores se reunían en Olivier para avanzar juntos hacia la capital, cuando son atacados por los pesados gemelos color cartón. Pero, contra todo pronóstico, Roy los detiene, prometiéndoles que Camelia no se metería en el camino de la oposición. Quienes sí se meten son los soldados de la iglesia, esta vez cargando rifles, lo que resulta alta trampa porque se supone que estábamos a
lejana época medieval. Finalmente Alfred los asesina brutalmente, no sin antes saltar todas las alarmas del grupo aliado, porque obviamente ninguno tiene ni puta idea de que es un rifle. Fíjate que están en el año 700 y los mosquetes se crearon en el siglo XVI, así que sí, tremenda chetada por parte del grupo del Papa. Al día siguiente, el grupo de la princesa queda frente a frente con el escuadrón de Flegel, un caballero real del Papa, cuyo plan es hacer que nuestros panas crucen un puente para así acribillarlos. Pero Alfred es aún más inteligente y pone a un puñado de su grupo a aguantar en el puente, mientras que otro, junto con él, daba la vuelta por el riachuelo para atacarlos por sorpresa. Y para más Inri para el grupo de Flegel, llega el escuadrón de Roy a apoyar a Alfred. Ya completamente derrotado, Flegel reta a Alfred a un duelo, donde vemos que el tipo está medio frustrado con el prota porque siempre lo han comparado con él. Y en efecto, manos le faltaron para pararle la riata a Alfred, que lo derrota fácilmente e incluso logra pararle una bala a traición, porque aparte de idiota y ojeroso, es mal perdedor. Finalmente, nuestros protas siguen su cruzada dejándolo solo, momento que llega un guardia de la iglesia y lo asesina. Así nuestros héroes siguen su cruzada hasta llegar a la capital, ganando cada vez más terreno y aliados, como ese viejo guardia real llamado Balthasar, conocido como el héroe inmortal, tanto así que sobrevivió al atentado de su nieto Flegel. Como pudimos ver, él no era tan inmortal como su abuelo. Así comienza la batalla final, donde el ejército de la iglesia empieza a dividir las tropas de nuestros panas, estrategia que se le ocurre a nada más y a nada menos que a George. Así es, mi gente, después de tanto, el viejo se nos voltea. Todo mientras que en la catedral, el papa hacía un misterioso ritual con la reliquia. Así transcurre la guerra, donde vemos como el frente de la iglesia batalla contra las tropas comandadas por la princesa, y de esa forma Maurice logra llegar hasta George. Pero ese no es el único gran PvP que veremos, pues Didier entra en escena y empieza a pelear con nuestros protas, más que nada para ganar tiempo, para que así el papa pueda completar su ritual, ya que de alguna manera, con ayuda de la reliquia, empezará a absorber todo el odio y sentimientos negativos que estaba dejando la guerra. Sin embargo, el tiro le sale por la culata, pues baja la guardia al ver que la princesa empieza a brillar como lámpara, descuido que Alfred aprovecha para clavarle su espada. Didier, muy mal herido, decide escapar, no sin antes decirle a Mariel que es una portadora. ¿De qué? No sabemos. Lo importante es que las tropas de la princesa logran salir victoriosas, y ya con las aguas calmadas, Maurice le pregunta a George, ya rendido, la razón por la cual apoyó al papa en la guerra. Pues, como bien sabrán, no tiene ningún tipo de lógica que lo haga, pues fue una piedra angular en toda la rebelión. A lo que el viejo le responde que aunque el papa sea un genocida, terrorista y corrupto, sus seguidores no, por lo que se quedó con ellos para protegerlos. La verdad, no tiene ni el más mínimo sentido. Al igual que el nuevo poder del papa, que tras terminar el ritual, adquirió un poder similar al de un dios, y además se le clavó un diamante en la frente como Lil Ulsi, y peor, como Tsunade. Y no solo eso, pues un flashback nos revela que es nada más y nada menos que un hijo bastardo del rey, y quizás un sobrino de Aizen, porque sí, todo fue un plan para vengarse de la realeza de Hortensia. Y hablando de planes, Alfred y los nuestros se reúnen para planear el asalto final al castillo, y tras ello nuestro prota visita a Noria, a quien le promete volver sano y salvo. Pero ojito, que no se nos olvide la visión de la dragona, solo digo para que no le agarren mucho cariño al pana. Otro que se va al castillo es Rugis, quien junto a los gemelos se adentraron a la capital en busca de la reliquia. De esta forma, Alfred y nuestros panas se infiltran en el castillo usando el mismo pasaje secreto en donde sacaron a Mariel, donde una horda de zombies los ataca, pero Diflo se queda luchando, diciendo la siempre confiable frase: sigan ustedes. Al llegar nuestros héroes, notan el castillo inquietantemente tranquilo, lo que solo puede significar una cosa: problemas. Y así es, Adelheid se separa del grupo al ser atacada. Del mismo modo, Alfred y compañía se encuentran cara a cara con otro enemigo, resultando ser los atacantes nada más y nada menos que los papás del prota y Adelheid. Así es, el papá se lanzó un Edo Tensei. Y no solo eso, resulta que 4 años atrás manipuló al desesperado rey para que pensara que Rugis lo iba a traicionar, lo que hizo que en una de sus reuniones el rey lo tratara como perro, lo mandase encerrar y pidiera que quemaran Camellia. Todo para que el poder de la reliquia se activase y convirtiese en Rugis en un descontrolado hombre lobo. Y bueno, desata todas las desgracias que hemos visto. Así que sí, todo fue parte de su plan. Volviendo al presente, Alfred empieza una pelea con su fallecido padre, quien hiere de gravedad a Maurice, y aparte quitándole el ojo que le quedaba. Al ver a su tío moribundo, Alfred de una embestida logra liberar a su papá. Asimismo, Adelheid hace lo propio con el suyo, teniendo ambos un bonito momento con los fantasmas de sus padres. Tras ello, Maurice le dice a Mariel y a Alfred que sigan sin él. Lo que no sabían es que el viejo por las heridas moriría. De esa manera, nuestra pareja logra llegar al trono, donde se encuentran a un embobado Chariot y al papa sentado en la silla del rey, donde lo empieza a atacar con los fantasmas hasta convertirse en una demonia. Ok, se puso un poco raro el anime, pero no te preocupes, porque aunque sus poderes sean rotísimos, resulta que la princesa tiene el poder de la luz, con el cual tiñe su cuerpo y la espada de Alfred, pudiendo pelearle de tú a tú. No voy a decir que se copiaron de Zelda, pero weón, es que ni siquiera se esforzaron. Pese a ello, la demonia logra someterlos con su magia oscura, cuando de pronto Rugis entra en escena clavándole su espada al papa waifu demoníaco. Es así como con un tremendo ataque combinado, nuestros héroes logran clavarle un espadazo en la cabeza al papa, acabando de una vez con su tiranía. O eso pensaban, porque cuando la princesa estaba por buscar la reliquia para destrozarla, perdonar a Rugis y traer la paz al reino, el papa con sus últimas fuerzas torna el cielo carmesí y transforma a Rugis en un lobo. Y además, por si no fuera suficiente, les revela que Didier escapó con la famada reliquia, para luego ser asesinado por un descontrolado Rugis, empezando así la verdadera batalla final, donde Alfred intenta hacerle frente al lobo, pero es asesinado
asesinado de la misma manera que su padre. Ruki se escapa dejando al moribundo prota en los brazos de su princesa, a quien le pide volver a casa a la colina del atardecer, justo como siempre hacían, para luego morir dignamente y con la frente en alto, al saber que cumplió su promesa de protegerla hasta el final. Tras esa fatídica noche, vemos a Mariel asumiendo el cargo como reina, donde honra y nombra como héroes a todos los caídos en la guerra, pero detrás de ella se encuentra Alfred vivo. Así es, gente, ni la muerte misma fue capaz de derrotarlo, porque resulta que esa noche, de las nalgas Mariel activó un poder místico que revivió a Alfred, pero no a nuestro bondadoso Alfred, sino a algo maligno que tomó posesión de su cuerpo, tal como lo vemos en sus ojos rojos y flameantes. Así que sí, mi gente, aquí triunfó el mal, y con este final abierto termina Hortensia Saga. La verdad es que me pregunto qué sucederá con el reino, qué demonios se trajo a Alfred del más allá, y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Como siempre me pueden apoyar con su maravilloso y suculento like, suscríbanse y activen la campanita, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que como siempre aquí abajo en la descripción se las dejo, y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.